las camaritas, se lo agradecería. Si podemos apagar las cámaras, así tenemos mayor banda para quienes tienen poca señal. Después nosotros las habilitamos al final para serie de preguntas y respuestas, ¿ok? Io traeré el parlante. Colocamos, Martín, también parece bueno colocar el mudo general. Bien. Muy bien. Bien, y Martín, listo Martín, y colocate también el mood, así que me está figurando como predeterminado tu cuadro, ¿ok? Ahí va. Perfecto. Bueno, namaskar para todos, gracias por este segundo encuentro que hemos denominado el COVID-19 y la religión, una mirada más allá de la ciencia. El día de ayer nosotros estuvimos junto al pastor Sergio, que estuvo compartiendo una visión cristiana reformista acerca de lo que estamos viviendo en este momento, acerca del COVID-19, y tocamos distintos temas que me gustaría recordarlos, destacarlos para quienes no pudieron estar ayer. Igual el video está grabado en el YouTube. Y hablamos sobre, por ejemplo, la desestructuración de los templos. El hecho de que en este momento se están siguiendo los rituales a través de cada uno de los hogares, a través de la tecnología, distintas redes sociales. También algo que me resultó muy movilizante a mí, que habló sobre también desestructurar lo que es la misma figura en sí del guía, de lo que es el líder, ¿no? El gurú, quien guía las ceremonias, ya que lo estamos nosotros siguiendo estos rituales de manera individual en cada uno de nuestras casas, en nuestros sillones, decía ayer Sergio. También un tema que para mí es muy importante y destacó muchísimo sobre la esencialidad de las profesiones, de las labores en sí, y hablaba sobre, bueno, él que lo acompaña un currículum de estudios importante, yo eso también lo estoy sumando, no lo dijo él, yo lo sumo, ¿verdad? Es como que en realidad la esencialidad de él respecto a lo que puede ser personas de la salud, un barrendero, como leí que decía Damián en un artículo de diario, ha quedado relegada, o sea, se ha destacado justamente las figuras que son esenciales y que seguramente teníamos bastante olvidadas, ¿no? Se hizo como una recategorización o se resignificó ciertos espacios que hoy en día son esenciales. También hablamos sobre, y esto también lo hablamos de manera conjunta, yo sumé algo respecto a los mandamientos y las normas de higiene. Hice como un paralelismo, ¿no?, con Sergio, sobre lo que es hoy en día todas estas normas que tenemos que cumplir sobre el distanciamiento de 1,5 metros, 1,20 metros, sobre lo que es el barbijo y el lavado de las manos, etcétera, y lo que en su momento, ¿verdad?, recibimos a través de las religiones, en el caso cristiano, como los mandamientos, ¿no?, que hay que seguir. Hablamos también sobre, bueno, eso lo destacaba muchísimo el pastor, acerca de resignificar mucho más la hospitalidad, que los hospitales en sí, empezar a destacar mucho más el concepto de hospitalidad. Hablaba mucho sobre la solidaridad, sobre cómo se despertó el espíritu social y de colaboración,
la conciencia de lo que realmente es importante, la conciencia de lo que tenemos, la conciencia del concepto de familia. Se habló también sobre el concepto de confinamiento, el significado, las consecuencias, cuál fue su causa y hacia dónde vamos. Se habló también sobre lo que es el tiempo, todo este tiempo que tenemos como para repensar tantas cosas que veníamos y traíamos, que lo consideramos de manera naturales, automáticas, y que bueno, ahora hemos tenido el tiempo, el espacio y el coraje para poder replantearlas. Así que bueno, un poquito repasando lo que vimos ayer, quería dar la bienvenida al rabino Damián Caro. Damián es decano del Instituto Iberoamericano de Formación de Rabinos Reformistas y también rabino del Templo Libertad. Él fue bastante humilde con su presentación, dejó solamente esos 2 puntos. Y Damián, la verdad que es un placerazo poder tenerte con nosotros y poder compartir todo esto que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola a todos. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento por la organización y la posibilidad de compartir estos momentos y reflexionar juntos. Gracias a vos, gracias a vos. Damián, yo ya tengo algunos temitas que quiero profundizar y que he ido investigando, averiguando de vos, pero me gustaría, antes que nada, si tenés un criterio que puedas compartir con nosotros sobre qué representa este virus más allá de lo que puede representar dentro de un laboratorio. ¿Qué mirada espiritual por ahí le puedes, religiosa, puedes compartir? Bien, a mí me parece que... El rabino es Caro. Que es importante poder partir de la base de acordar que no es bueno el virus, no es una bendición. Es lo que sucede, es lo que está, es lo que nos enmarca en este tiempo. De todos modos, podemos después preguntarnos qué aprender, cómo resignificar, cómo valorizar, lo cual no quiere decir en ningún caso que es algo bueno, que es algo positivo en sí mismo, sino que nosotros intentamos trabajar con lo posible y dentro de esto que no es nada agradable, trabajar qué costado le podemos encontrar agradable, de enseñanza, etc. Claro, claro. Por otro lado, creo que puestos a significar simbolismos, vamos a tener múltiples llegadas, cada uno desde su lugar. Y se me ocurre que justamente ahí esta situación nos invita a salir desde nuestro lugar particularísimo. Recuerdo el dibujo de Quino, de Mafalda, cuando uno de los niños ve a la distancia una torre y la compara con su dedo pulgar. Y le dice, mi dedo pulgar se ve más grande que aquella torre. Entonces el otro le pregunta, ¿sabes por qué? Y lejos de contestar que hay una cuestión de enfoque, de distancia, profundidad, dice, sí, porque el dedo es mío y me importa más que esa torre. Y creo que es muy acertada esa idea, que solemos medir en general a partir de nuestra subjetividad, de quiénes somos y en qué situación nos encontramos. Y el virus de alguna manera nos permite romper con eso.
el virus no hace diferencia social, cultural, étnica, de creencias, de oficios, de profesiones, de conocimientos. Es una cuestión biológica, ataca a los seres humanos, a todos por igual, en tanto virus. Y ese es el primer, me parece, ¿no? El primer llamado de nuestro tiempo a desclasificarnos y a vernos todos como una humanidad, con algunas cuestiones en pie de igualdad. Por supuesto, después existen los contextos que nosotros los humanos creamos. Creo que una de las grandes diferencias entre un virus altamente propagable, contagioso, y otro tipo de calamidades es que lo que le pase a mi vecino me impacta a mí directamente. Si a mi vecino se le incendia la casa, entonces quiero averiguar si es mi vecino lindero o está enfrente, si es vecino pero está a 3 cuadras, porque quizá el fuego no llegue a mí. Me duele, pobre, pero no me afecta a mí en forma directa. Si a mi vecino lo asaltaron o le falta para comer, si tiene una enfermedad, si no es contagiosa tanto como esta, me puede doler, puedo empatizar, pero no me afecta a mí directamente. Hoy, que mi vecino que vive en China, o que vive en los Estados Unidos, o que vive enfrente de mi casa, padezca este virus, me impacta directamente. Y que haya vecinos que no tengan agua potable, que antes era un problema que podíamos esquivar, que podíamos decir, qué tremendo, y seguir desayunando, hoy es un problema nuestro de todos los seres humanos, incluso de la minoría privilegiada que tenemos agua potable. A ver, nosotros sabíamos por estadísticas, empezando el 2020, cuántos niños iban a morir de hambre promedio en el mundo. O mejor, cuántos millones de niños estaban destinados a morir de hambre este año. Pero no nos tocaba a nosotros. Sabíamos que hacía 6, 7 años Siria está en una guerra inenarrable, con millones y millones de exiliados. Sabíamos cuántos millones de exiliados iban a seguir marginados del mundo, sabíamos y sabíamos. Nada era un problema nuestro, era un problema del otro. ¿Quién es ese otro? Cualquiera que no sea yo. De modo tal que aunque yo pertenezca a esa élite mundial que tiene electricidad, o que tiene agua potable, que somos la minoría, mi problema está en cómo recibo yo ese servicio y cuánto debo esforzarme para pagar por ese servicio. Y el resto de la humanidad, la mayoría, no me afecta. ¿Por qué no me afecta? ¿Porque no soy una buena persona? ¿Porque no soy sensible? No, no me afecta porque vivo en la inercia de mis preocupaciones. Esto nos manda a encerrarnos y nos dice, ¿te gustaba estar solo y encerrado entre los tuyos y pensar desde ahí la realidad? Bien, encerrate. ¿El otro era un problema lejano? Bien, es un problema cercano. Alguien estornuda en la otra punta del mundo y a los 6 meses vos estás desesperado porque llevas 5 meses sin poder salir de tu hogar y tu vida corre peligro. Creo que nos deja, de nuevo, no es nada bueno el virus, pero nos deja una oportunidad de reflexión, de repensar, de volver a pensar si lo que nosotros estábamos haciendo iba en un camino que era satisfactorio para las mayorías o si era satisfactorio para nosotros. ¿Cuántos
vivimos en grandes ciudades apiñados con muy poco espacio, porque lo que importa es la cercanía y no hay espacio para todos. Y en casa pasamos solo un ratito. Quizá ahora es tiempo de repensar si no conviene volver a poblar el mundo, que es un desierto, y darnos más espacio entre todos, y armar comunidades más reales de cercanía. Digo, como algunos disparadores para empezar Sí, a charlar sí. juntos. Qué bueno, Damián, vos sabes que lo que vos comentabas con respecto a que ahora nos afecta el bien del otro, el bien o sea, nos atañe el bien o mal del otro. Claro, yo entiendo ahora, esto lo relaciono mucho con un concepto que por momentos yo considero un tanto naif, ¿m? Que es sobre cómo a partir de estas crisis nace la solidaridad, ¿no? Yo siempre digo, pero justo ahora nace la solidaridad, nace la solidaridad justamente por una necesidad y urgencia propia, ¿correcto? O sea, esta empatía no nace mucho una sensibilidad de una humanidad, ¿no? O sea, esto nace de una necesidad y urgencia, pero por mi propia supervivencia. Sí, sabés que las religiones bíblicas solemos hacer mucho hincapié en una parte de un versículo del libro de Levítico, que es el libro del Pentateuco, que es el libro de la Biblia, de la primera alianza, el primer testamento, que compartimos y que incluso en los evangelios es retomado por Jesús, que es el famoso amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todos de alguna manera hacemos hincapié en esa idea. De hecho, sabios de Israel compusieron el Talmud, que es Claro. una suerte de obra fundamental judía de interpretación práctica de la Biblia, con todas las discusiones. Hay uno de los maestros dice que esta es la regla fundamental de todos los judíos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otro dice, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos. El resto son explicaciones. Es decir, podríamos decir que lo fundamental, la piedra angular, la clave de todo es el amor al prójimo. Lejos de pensar en ingenuidades y tomándolo teológicamente, ¿por qué todo lo que debemos hacer o abstenernos de hacer, digo, todo lo que somos llamados, convocados a practicar o a dejar de hacer, desde ayudar al prójimo hasta no hablar mal del otro, podemos decir que está incluido, o mejor, que se basa en la idea del amor al prójimo? Porque estos credos entienden teológicamente que la vida está atravesada por la dicotomía entre el amor y el ego. La adoración de un ser superior, que no lo podemos ni nombrar, que no lo podemos entender cabalmente, que no lo podemos ver, es salirse de uno mismo y pensar que hay un otro, que Levinas dirá el todo otro, ¿no? El otro con mayúscula, que es ese Dios. Entonces, el ejercicio es abandonar el ego. Es entender que la torre es más grande que nuestro dedo, aunque no sea nuestra. Y que nuestro dedo, por mucho que nos duela, es cercano a nosotros porque es nuestro. Pero el dedo del otro es tan valioso como el propio. Es cierto que hay mucha solidaridad en general, pero que en tiempos de crisis hay mayor solidaridad, en una suerte de apelación a una justicia cósmica, diría Platón, o una justicia divina, dirían las religiones, de que si yo voy a obrar bien con el otro, me va a venir bien a mí. Creo que hoy ya en el siglo XXI podemos pensar, quizá parafraseando a Maimónides, que no es que me va a venir algo
positivo después de que yo hice algo bueno por el otro. Eso mismo, que yo me ocupé de ayudar a otro, hizo que en ese momento me esté haciendo bien a mí mismo, porque estoy abandonando mi ego y entregándome en el amor al otro. Nuevamente, la pregunta es, ¿qué va a suceder cuando baje la marea? ¿Cuánto del ejercicio nos va a quedar? Bueno, creo que la naturaleza humana, y yo me anoto a la cabeza, es que rápidamente nos dejamos llevar por la cotidianeidad, por la corriente de las ocupaciones y las preocupaciones, y la memoria es frágil. O sea, rápidamente volvemos a nosotros mismos. ¿Sabes qué, Damián? Disculpa que te interrumpa. Lo que yo lo estoy viviendo de cerca por familiares que tengo en Europa, que ya están volviendo a la normalidad. No te imaginas la rapidez que están volviendo realmente a la normalidad. Y lo que me llama mucho la atención, los que vuelven como si nada, es la gente joven. La gente joven, o sea, es como que probablemente los adultos mayores o gente, digamos, con un poquito, la gente joven está volviendo, pero bueno, no, increíble, así como si no pasó nada. O sea, eso es lo que yo estoy vivenciando, ¿no? Lo que estoy recibiendo, ¿no? Lo que es muy lógico. El joven, el adulto joven, tiene poca... O sea, todavía es inmortal. Todavía se cree y se sabe inmortal. Claro. Y vivimos, a ver, vivimos en una sociedad que ha desdeñado bastante a nuestros mayores. Son un problema porque ahora como se vive más, no sabemos cómo mantenerlos, o cómo ocuparnos de ellos, o quién paga por sus gastos. Son un problema porque tenemos muchos lugares en el mundo donde es una población de promedio de edad alto y entonces los jóvenes se van y quedan los mayores. En fin, ni que hablar los sistemas de pensiones y jubilaciones, en general en el mundo. Ese enfoque de no haberle dado la importancia a nuestros mayores, que quizá de nuevo ahora tenemos una oportunidad de retomar, hace que los jóvenes no estén preparados después de esta situación para ir a escuchar a los mayores y decirle, ¿y qué hacemos ahora? Porque es lógico que ellos crean, equivocadamente entiendo yo, que puede volver a ser todo como era antes. Es cómodo que vuelva a ser como era antes, pero no es práctico. Los jóvenes que eran los que querían hacer revoluciones en otro tiempo, Claro, ahora claro. no quieren problemas. Entonces, Optan por los niños los preparamos para no sabemos qué y no hay mucho lugar para ellos. Los mayores ya no tienen valor y no tenemos lugar para ellos. Los jóvenes aplanados, para que no los aplaste la realidad, no quieren hacer la revolución. Estamos, digo, como desclasados etariamente, pensando que si yo más o menos hago bien las cosas y me alcanza para tener un rato de algunos placeres, está bien. Estamos tan lejos de estar vivos realmente. Muy interesante, muy interesante lo que decía. Es cierto, el otro día lo hablaba con un amigo, Fabián, que es como ahí, en este de COVID no ha habido revolución, hay falta, y ¿sabes qué? Esto lo quería relacionar con lo que vos comentaste en este artículo de diario sobre esta serie de poco ortodoxo, y es interesante, a mí me gustó mucho en definitiva es como una revolución que queda desde lo no, es una revolución que queda simplemente desde el deseo, que es esto de acompañar a un personaje a su liberación fuera de una comunidad ortodoxa totalmente cerrada, pero sin embargo a mí me resultó como muy gracioso, yo extendí, empecé a analizar lo que vos decías, que claro, yo me adhiero mucho, ¿no? a este personaje que busca liberarse, ¿verdad? De una estructura, y soy de juzgar, o sea, a través de mi juicio, cómo pueden existir una comunidad tan cerrada, y sin embargo,
Yo también estoy dentro de una estructura, no estoy dispuesto a romper por ahora ninguna regla, salgo y apenas salgo ya me empieza a dar como taquicardia porque siempre me olvido el barbijo. Entonces digo, qué interesante, ¿no? O sea, como, ¿no? Como que uno está totalmente, acompaña al personaje, pero acompaña desde el deseo, ¿no? No está dispuesto pero a ceder absolutamente, a arriesgarse a nada sería la palabra, ¿no? O sea, es la falta de coraje, ¿no? La falta de revolución. Sí, todos sabemos que es más fácil mantener el status quo todo como está. Si todo se queda quieto como está, lo malo ya es conocido. Pero si queremos cambiar para algo mejor, debemos arriesgarnos a lo desconocido. Para salir a ese lugar desconocido, ¿no? Que es lo que por ahí es muy fácil de comparar con las plagas bíblicas en Egipto, la libertad, habitar un desierto donde no hay nada claro. Y en general lo que sucede en ese desierto es que todos dicen, no, yo quiero volver a ser esclavo como era antes, porque ahí estaba todo claro. Acá estoy libre, pero no sé qué hacer con mi libertad. Claro, En la tierra prometida me da más miedo que el desierto que ya conozco. ¿No? Pero ahí vas a poder trabajar la tierra y ganarte tu sustento en libertad. Y si volvemos a la esclavitud, que estábamos mal pero conocidos, mal pero acostumbrados, entonces ahí es donde yo planteo que es una oportunidad de no volver tan rápido a aceptar todo como era antes. Digo, el ejemplo más cotidiano es que muchos están haciendo hoy un teletrabajo que cuando se libere todo, quizá se puedan reacomodar algunos trabajos, hacer trabajo a distancia, teletrabajo. En lugar de viajar 5 o 6 días por semana en horarios que viajamos todos, hacinados en los medios públicos, un par de horas por día mínimo en las grandes ciudades, quizá ese tiempo y esa incomodidad nos la podamos ahorrar, aunque sea 2 veces por semana, e ir presencial 3 veces por semana. No digo ni todas las tareas ni todas las personas, algunas. Quizá en lugar de vivir en la mega ciudad, poder ir a vivir un poquitito más al costado, con más metros. claro, Quizá claro. nosotros tendríamos que estar debatiendo cuánto nos interesa que el Estado se ocupe de qué cosas. Porque ese es el debate de fondo político. Si bien, de nuevo, no es nuestro tema, pero el sistema de salud es lo que está en juego. Entonces, ¿qué lugar le queremos dar al sistema de salud y qué sistema queremos emplear? No sé cuál. Lo que está claro que en un mundo que es una gran familia en una gran casa, porque ya estamos todos súper conectados. En un mundo así, teniendo la información que tenemos y teniendo la producción de alimentos que tenemos y la logística para que los alimentos lleguen, si sigue un sistema como el que está, en el cual cada vez más gente no tiene las necesidades básicas cubiertas, no puede cubrir su nutrición básica y se enferma y o muere, somos una sociedad miserable. No ellos, todos. ¿Cuál es la solución? Damián, no tengo ni idea, yo me dedico a otra cosa. Lo que está claro es que tenemos que elevar la pregunta. Y si probamos si nos va mal, y sí, es probable, pero así como estamos, seguro nos va mal. Claro. La Sí, pregunta sí. es qué innovaciones, pensamientos, dudas, preguntas. O sea que en la tradición judía somos más allegados a la búsqueda, a la duda, a la pregunta, que a la respuesta. Porque entendemos que la vida tiene que ver con esa búsqueda. Claro, Y claro, si claro. llegamos a la respuesta, no hay mucho para buscar. Por Eso me eso digo recuerda. revolución, innovación, no me refiero a Sí, sí, otra sí. cosa que no sea preguntarnos
repensar en este paréntesis qué opciones podríamos empezar a intentar para ir para otro lado. Claro, No sé cuál, no sé, pero creo que ahí tenemos que un poquito juntos hacer fuerza. Correcto, correcto, excelente. Damián, una pregunta que te hago. Con respecto, me gustaría compartir un poco contigo el tema de la ortodoxia, ¿no? Después ahí tenemos a Mario, que seguramente va a querer compartir algo, pero yo me doy cuenta que la ortodoxia de cualquier religión, y saliendo de y asumiendo la religión, ¿no? No como simplemente el acto devocional a una deidad, sino incluso yo estoy incorporando y haciendo un paralelismo hoy en día si no se está creando una religión del COVID. ¿Por qué? Porque la mayor ortodoxia se sustenta mucho del miedo, ¿m? Y eso es un comentario personal, por supuesto, ¿no? O sea, y lo digo experimentando distintos tipos de navegar distintas religiones, incluso religiones orientales. ¿Cómo juega este tema del miedo? Me gustaría conocer tu opinión, si estás de acuerdo que a lo mejor también, y yo siento que desde la espiritualidad, no lo digo desde la religión, pero desde la espiritualidad, y me asumo como tal, lo que estamos trabajando distintas técnicas o damos clases, etcétera, o acompañamos distintos tipos de canales, me doy cuenta que a veces especulamos un poco. Como estamos en una situación de emergencia, hoy en día la demanda aumentó, digamos, el consumo espiritual aumentó, ¿no? Y evidentemente a veces me pregunto, ¿qué tanto hay de auténtico o qué tanto hay de una necesidad de urgencia, ¿no? Y lo mismo lo traslado a esto, lo traslado a, ya que vos sos reformista, ¿no? A este concepto del miedo y la ortodoxia. Y también, y la otra pregunta que te quería hacer, si vos pensás que se está creando también una religión del COVID, que se sustenta a través del miedo. Pero voy a empezar por el medio, por esto de la religión. Hay un Eric Fromm, conocido El arte de amar. psicólogo social, ¿no? de Estados Unidos, la segunda mitad del siglo XX. Eric Fromm, en una de sus obras muy conocidas también, Ser y Tener, él sostiene la idea de religión como esa pasión interior versus la religión, las formas religiosas que se sostienen públicamente. Entonces, él decía que, en ese libro dice que Europa es pasionalmente pagana, es decir, su verdadera religión es pagana, mientras que su religión social o exterior de costumbres y de muestras es cristiana. Si bien hoy ha cambiado un poquito, digo, la idea de adjudicar la palabra religión a esas devociones. Desde ese lugar, algunos, yo conozco muy devotos religiosos de equipos de fútbol, de otras cosas también. Tranquilamente podría entrar ahí esa definición, hay que acotar a qué uno se refiere, pero tranquilamente. Ortodoxia es un término conformado por dos términos en griego. Orto es recto, la doxa es la opinión, digamos, la opinión recta. Es una idea que viene de los tiempos en que la humanidad en general creía en la verdad, sea el significado que fuere, y la verdad era total o no era. Ya hace un tiempo que, por lo menos en Occidente, no se entiende así, una verdad múltiple, polifacetada, donde cada uno podrá captar una parte. Entonces, mi verdad no niega tu verdad, porque la verdad es algo que nos desborda a todos. Digo, para los más seguidores del concepto de la verdad, también cambió. De ahí hasta la verdad no existe. Las ortodoxias se sustentan sobre el miedo.
Yo te diría que algunas ortodoxias utilizan esa herramienta y otras no ortodoxias también utilizan esa herramienta y hay quienes no. Yo te diría que en las religiones en general está bastante pasado de moda, en general, salvo algunos sectores, utilizar el miedo. Se puso muy de moda en la política. Hay campañas políticas enteras, en las últimas décadas ha crecido muchísimo, que son del miedo. No, de nuevo, no soy yo un analista de esto, me baso en lo que otros ya analizaron y de público conocimiento. El miedo cohesiona. El enemigo común nos aúna. Sí, claro, siempre hay personas, yo creo en otro tiempo bien o malintencionadas, hoy, es una opinión mía, creo que solo malintencionadas. Creo que hoy ya no, en el siglo XXI no puede ser una persona bien intencionada, que utilice el miedo y la amenaza para cohesionar para algo de bien común. No, en general es una intención más del ego que del amor, diría. Sí, es cierto que estamos ceñidos a los mandatos, un poco lo que vos comentabas en tu y pregunta eso, anterior y en esta, que yo había expresado para algún medio, el tabú, ¿sabes qué, Damián? Vos hablabas, me gustó mucho sobre qué es más el tabú sobre los mandatos culturales, ¿verdad? Que el tabú por vivir de las diferencias. sí, exactamente. Digo, la acogida que tuvo poco ortodoxa, yo intuyo que entre muchos motivos, uno de ellos es esto que vos comentabas antes, que nos resulta muy atractivo ver a un otro que se esfuerza y se libera de las atrocidades de una sociedad cerrada en sus mandatos, que le podrá gustar a muchos, pero a algunos no, y entonces pobre como sufre y qué bien que se libera. Pero por el otro lado nos cuesta mucho ver la propia. Nosotros también estamos, digo, nosotros en cualquier sociedad, ceñidos a mandatos, y a muchos les será útil y a otros les parecerá insufrible y entonces se quieren liberar y demás. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien actúa queriéndose liberar de alguno de los mandatos a los que nuestra sociedad nos tiene acostumbrados? Pongamos por caso la monogamia, que es un mandato cultural, con poder de ley en algunos países como el nuestro, Argentina, pero es un mandato cultural. Exacto. Bueno, ¿y qué pasa cuando alguien tiene una relación no monogámica? Poligámica, poliándrica, la que fuera, poliamorosa, no importa. Entonces, algunos de nosotros nos podrá parecer indiferente, podremos permanecer nosotros indiferentes o curiosos, o nos interesará saber cómo funciona, pero sabemos que algunos de nosotros se indignan y van a tratar de que ellos no lo hagan, porque es el miedo a los cambios, porque es un dueño de la verdad. El asunto está cuando alguien es dueño de la verdad, sabe cómo yo tengo que vivir mi vida y sabe mejor que yo cómo me siento y qué es bueno para mí. Claro. Y lo que pasa es que en los estados modernos ese poder se lo hemos dejado solo a los estados y nada más que a los estados. Lo que pasa es que también a los estados los queremos poner en tela de juicio. ¿Será que tienen el poder que le dimos cuando hacen lo que a mí no me gusta? Bueno, pero entonces repensemos la idea de estado. Digo, pero se trata de repensar en serio. Sí. No de pelearnos, no de combatir, porque Eso sí, es sino de revolución. reflexionar. Claro. Eso es Yo muy creo que estamos todos muy llenos, muy por demás de mandatos. Por eso yo tomaba la monogamia para sacudirnos un poco. Pero, de nuevo, desde todas nuestras rutinas y todos nuestros sistemas, que entendemos que no pueden ser de otro modo,
en general, la mayoría son mandatos culturales. Y nos cuesta entender otras culturas en un mundo tan globalizado como el de hoy, en un mundo tan informado como el de hoy. Una cultura como la nuestra, que es claramente un problema, digo, porque no va hacia donde vemos que va, no es a solucionar los problemas de la mayoría, ni siquiera que las mayorías tengan lo mínimo necesario para vivir con dignidad y ni siquiera para vivir. Digo, desde destruir el planeta, el aire, el agua. Termina siendo como, creo que vos también lo has comentado, como que al final termina, el problema del otro termina siendo más un morbo que que otra cosa, ¿no? Por eso, digo, lejos de ser pesimista como hombre de fe, yo tengo fe en el ser humano y creo que, de nuevo, dentro de este momento de oscuridad, la luz que aparece en la fe es que nos podamos replantear, en que ya que hicimos un cambio tan drástico de aislarnos, pensemos qué cambios drásticos podemos hacer. Quizás pequeños cada uno en su hogar, porque yo no voy a cambiar el mundo ni mi país, pero quizá pequeños cambios multiplicados por los miles de millones que somos, sí pueda generar una nueva corriente. No digo un cambio del día a la noche total. Digo, empezar a generar corrientes de conciencia de que quizá merezcamos todos los seres humanos por igual la vida y la vida con una dignidad mínima. Y a ver cómo le hacemos. A ver cómo se podría probar algo distinto. ¿Por dónde? Damián, mi última antes de dar espacio a quienes nos acompañan, y este concepto de amor al prójimo que vos hablaste, más allá de un concepto en sí, ¿verdad? O mucho lo tenemos incluso hasta como un mandato a nivel religioso, no habría que darle, y esto yo lo relaciono un poquito a veces con religiones orientales, que son mucho más pragmáticas, No sé si lo sienten, pero son pragmáticos y tienen la ley del karma y conocen la ley de causa y efecto. ¿No será que deberíamos ser un poco más pragmáticos en esto? No sé si se entiende lo que te pregunto. Sí, perfectamente. Es uno de los grandes dilemas que no vamos a poder resolver, porque hoy ya sabemos que el asunto está en la tensión. Cuando nosotros vamos a una cuestión muy abstracta, muy espiritual, teórica, no encarna. No tiene fecha, no tiene cuerpo, no tiene rito, es teoría. Va más allá de lo sensorial, con lo cual no termina de anclar y queda tan etéreo que se nos va. Lo olvidamos, no lo practicamos. Cuando nosotros vamos a rituales concretos, con fechas, con modos, etc., lo cosificamos tanto que pierde el espíritu y el sentido que tenía. Bien, entonces, vamos de nuevo. Supongamos que vamos a hablar de la ayuda al necesitado. Entonces yo me dedico a estudiar, pensar, filosofar, meditar, generar a partir del arte expresiones de la ayuda al prójimo. No le di nada a nadie, pero soy un gran in abstractum persona que se ocupa del amor al prójimo. O queda tan etéreo que cuando me vuelvo a acordar pasaron 5 años. Por el otro lado, si decimos lunes, martes y miércoles por la mañana tenés que encontrar una persona que necesite algo y vos satisfacer esa necesidad. No importa, lo que fuera, de un plato de comida hasta ir a hacerle una compra y traérsela. Corremos muchas veces el riesgo que eso quede en automático. Entonces lo sistematizamos.
Lunes, Claro. martes y miércoles, en realidad, pongo un dinero en una cuenta que va a un lugar común donde hay algunas personas que se ocupan de ayudar a los que necesitan. Tenemos un comedor popular y ayudamos a los que necesitan. Y yo soy el mismo que aquel que pasaron 5 años y no hizo nada. Exactamente. Digo, demasiado abstracto y demasiado ritualizado corpóreo nos genera el problema de los extremos. Pero no es un problema nuevo, es un problema, de nuevo, bíblico. O sea, Clarísimo, clarísimo, se clarísimo. pide una ofrenda en el altar y después vienen los profetas y dicen su ofrenda no vale nada porque es vacía de sentido, de corazón. No anula las ofrendas, lo que le dice es que tienen que sentirlo. Ahora, si nos dedicamos demasiado a sentir, la ofrenda en sí, como ritual, pierde sentido. Hoy en día, quizás nosotros podemos pensar en que justamente tenemos que buscar ese punto en la tensión entre los dos lugares. E ir supervisando, repreguntándonos dónde estamos. Cuando nos vamos pegando a un polo, hacer fuerza para ir al otro. Cuando sentimos poco y hacemos mucho, hay que ir a sentir más. Cuando sentimos mucho y hacemos poco, hay que ir a hacer más. Y en esa oscilación, ese movimiento que tendría que buscar una quietud en el medio, que nunca vamos a alcanzar, es la trazabilidad de un camino virtuoso, digamos. Bueno, eso es muy budista, el camino del medio, ¿no? La caminata Maimónides sobre... también lo toma, pero sí, compartimos. Bueno, Damián, voy a dejar un espacio para quien quiera. Ahora vamos a deshabilitar. Martín, si me acompaña, por favor, los micrófonos, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, y quien haga la pregunta, si quiere colocar la camarita, que lo podamos ver también, encantados. A ver si... Sí, está la posibilidad para que cada uno active su micrófono. Ya está habilitada la posibilidad. Hola Pablo, Hola, Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Me das el turno o me avisan cuando puedo hacer una pregunta? Adelante, adelante, Fabián, por favor. Bueno, placer enorme escucharte, agradeciendo la idea de organizar estas charlas y un placer grande haber compartido estas reflexiones del rabino, a quien estoy conociendo ahora virtualmente, y realmente muy esclarecedor su punto de vista y muy interesante. La reflexión que quisiera saber o escuchar de él, tuya también, Pablo, si pudieras, es que en realidad venimos escuchando de la situación de la necesidad de una humanidad que salta de un paradigma que venimos trayendo como sociedad hacia otro nuevo paradigma, que sería este cúmulo de nuevas cosas por hacer ahora, a partir de la solidaridad, de repensarnos como sociedad no consumista, del amor por el prójimo, tanto como por uno mismo. Es decir, da la impresión, o yo tengo la impresión de que el gran momento que estamos viviendo, no ahora, sino hace ya un tiempo, es el de que estamos muy próximos a un cambio de paradigma. El cambio de paradigma yo lo relaciono mucho a esto que decías antes, Pablo, de la revolución, digamos, ¿no? Como pensarnos desde una revolución distintos a lo que veníamos siendo, como sociedades, digo, no como personas. Entonces la reflexión o la pregunta que me gustaría escucharlo a Damián es: hasta donde yo sé, la humanidad generó cambios de paradigma solo ante situaciones épicas, de guerras, de plagas. Este es un compañero de los Ainis que habla. Y en este caso, si considera que esto puede ser parangonable a alguna de esas circunstancias, que son las únicas hasta donde yo conozco en mi pequeña mirada que tengo del mundo, que fueron capaces de modificar el statu quo de una sociedad en lo profundo. Espero haber sido claro. Sí, muy claro, y muchas gracias por la pregunta, que está muy bien y que creo que nos ayuda a abrir un poco el tema, que se nos juntan tantos temas que a veces es difícil, ¿no? Como
como abordarlos a todos y ver por dónde entrar, y la pregunta creo que ayuda como disparador. Yo creo que los cambios, si han habido grandes cambios en momentos, como decías vos, épicos y de grandes catástrofes o de grandes cimbronazos mundiales, este tranquilamente podría ser uno de ellos. Con lo cual digo, esto que sucede no tiene nada de bueno, pero nos deja la oportunidad de que hagamos con él algo bueno, con este tiempo. Lo que también entiendo es que va a depender de nosotros los seres humanos. Y los seres humanos en su conjunto. No le rezamos a Dios para que no haya guerras, sino después que nos ocupemos nosotros de que no haya guerras. Dios no dispara. Entonces no importa, es más te digo, no importa en qué Dios uno cree o descree. La guerra la hacemos los seres humanos. En otro tiempo había que rezarle a Dios para que haya comida. Hoy hay comida para todos, pero cada vez son menos los que comen. Etcétera. Lo que digo es que me parece que va a depender de nosotros como nunca. Y que los tiempos de cambio se van acelerando. La mayoría de nosotros vimos con nuestros ojos la generación de nuestros abuelos, la generación de nuestros padres, los cambios que hubo en una generación, y vemos los cambios que hubieron en las últimas décadas, y cada vez son más cambios en menos tiempo. Digo, cambios tecnológicos que nos cambian la vida, pero también cambios que nos permiten repensar los paradigmas. El debate de la sustentabilidad del mundo, de la ecología, no es algo que uno debiera estar ajeno, debiera darse el permiso de estar ajeno. Entonces, cuando hace unas décadas Al Gore decía que el mundo estábamos yendo a destruirlo, y otros decían que estaba loco, y después pasaba esto, y después pasaba el otro, y estos científicos, otros científicos, este gobierno, el otro gobierno, hoy ya no estamos en ese lugar. Hoy sabemos de la inviabilidad del mundo. Ahora, yo hago la siguiente reflexión. Se reúnen los máximos estudiosos y mandatarios que pueden influir a nivel mundial en París y fijan cuántos grados debe bajar el calentamiento del mundo. Y eso no es un número teórico, eso es mensurable, medible, es empírico. ¿Cuánto dinero y cuánto esfuerzo dedicó cada uno de los países ahí firmantes para que eso suceda? ¿Qué medidas tomaron? ¿Qué sanciones hay para los que no lo hacen? Les digo, y la pregunta es, ¿a cuántos de nosotros nos preocupó que nos hayan dicho, tus nietos no van a poder vivir en el planeta Tierra? Eso ya está. A menos que hagamos cambios muy drásticos. No sé. Ahora, ¿sabe dónde viene la preocupación de las mayorías y hacemos la diferencia cuando nos quieren cambiar algo de nuestra vida? Bueno, pero si nunca pasó nada, ¿por qué ahora? Voy de nuevo. Para mí, tomar las armas, hacer una revolución, puede ser separar los residuos en nuestro hogar. Pero también exigirle a nuestros gobernantes explicaciones por el trato de la basura. Claro. Porque nos están tratando de basura a nosotros. ¿Quiénes? Nosotros al permitirlo. Si nosotros nombramos a dirigentes en esta idea de democracia que tenemos hoy, que nos llevan. ¿Qué te quiero decir con esto? No me quiero desviar. La pregunta de Fabián. Quiero decir, tenemos la oportunidad de volver a pensar cuánto nos vamos a involucrar, o cuánto nos vamos a ocupar, o cuánto vamos a actuar nosotros en nuestra porción chiquitista, ínfima de la vida y de la historia y del mundo. Quizás puedo juntar todos los cartones
en una caja y la persona que busca cartones se lo doy todo armado y nos ahorramos no sé qué. No lo sé, no lo sé, pero algo tenemos que poder hacer. Creo que la fe nos tiene que llevar a una esperanza de que puede haber algo mejor. Y en esa esperanza, ver qué es lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para que eso mejor llegue? Entonces yo estoy haciendo algo muy chiquito, pero es lo que yo puedo hacer para que todos estemos un poco mejor. Bueno, vamos por ahí. Vos sabés que lo que es la causalidad, Damián, justo has hablado de eso con Fabián, que es un referente acá argentino del turismo sustentable, así que parece que te escribí, te pasé data. No sabía, pero felicitaciones. Y Buenísimo. agradecimiento por lo que haces por mis hijos. Sí, sí, justamente después te voy a compartir un artículo que me pasó bien interesante bueno, la toma de reflexión hoy en día por la parte de, bueno, cómo se ha limpiado el mundo, ¿ok? En todo este tiempo de cuarentena y cómo en Israel están haciendo como unas medidas y están buscando haciéndolo más estructural y no tanto coyuntural, ¿no? Así que, bueno, y también estaba recordando algo que me había dicho Victoria, que también seguramente está con nosotros, acá que hablaba el otro día, que dice que donde ella está, ella sabe que no hacen separación de residuos, pero que ella lo hace, que ella no importa, ella lo hace, lo coloca en la puerta y después ella ve que colocan todo junto, ¿no? Pero bueno, ahí ya yo siento que hay una revolución propia, ¿no? Así que eso me pareció bien interesante. Bueno, otra pregunta creo que, Adriana, ¿no? ¿Tienes una pregunta? Que levantó la manito. Adriana, ¿pregunta? ¿No pregunta? Bueno. Celina tiene Hola, una... hola, hola, Adelante. hola, hola. Adriana. Dale, Sí, Adriana. Sí. sí, no, yo realmente, bueno, ahí en esta segunda tanda que estuvieron hablando, me pareció muy importante. Yo, bueno, soy una persona que soy agnóstica, no soy atea, pero, bueno, el tema de la fe es relativo y lo veo, bueno, por los estudios que yo hice en la temática ambiental durante más de 10 años, que, bueno, digamos, tenemos que pensar que acá hay un problema, que somos 7.590 millones de habitantes más o menos, y la mitad es pobre. Es decir, hay una, digamos, de pronto hablamos de separación de residuos, que sí, eso en las sociedades modernas podemos indicar que es algo factible, pero realmente una minoría en los países nuestros, como que son del tercer mundo, no interesa a nivel, estaban hablando de esta persona que sí lo hace, pero a nivel político y educativo, yo he estado en el educativo especialmente, no se realiza a nivel político, no hay intención de cambiar nada. La mitad del mundo es pobre, hay 2.200 millones de personas que carecen de agua. Entonces, de pronto estamos para mí, en los inicios de una nueva era en la que casualmente la pobreza, el hacinamiento, la falta de políticas, tanto, digamos, a nivel gubernamental, ambiental, educativo, económico, la falta de igualdad, va a ser que esto, porque me pareció bastante, digamos, el título del COVID-19 y el tema de la evangelización, me llamó la atención de cómo lo podían unir, pero por eso es que participé para escuchar este tema. Pero, bueno, acá hay que considerar, a mi entender, por la experiencia que yo he tenido, que no es de observar a lo largo de 20, 30 años, que realmente poco se puede hacer viendo que vivimos en un mundo donde
las grandes potencias, no quiero ser político, porque no soy apolítica total, que este tipo de pandemia, o de pronto, bueno, un tema como es la gripe, fíjense en que a pesar de que los inviernos son cada vez más cálidos, hay un cambio ambiental, sin embargo, se produce por más tiempo. Es decir, es como que la naturaleza, y bueno, voy a ser breve, yo quiero dar otro punto de vista, aportar nada más, que es como que la naturaleza va cobrando un poco su cuota a esta temática. Bueno, eso solo quiero aportar ahora, nada más. Y agradezco a todos haberme escuchado. Gracias, Adri. Gracias. Gracias, Adri. Entiendo yo que habla medio referente a algo que ya es medio amplio, la teoría del Gaia y eso, pero sí, muy interesante. Gracias, Adri. ¿Quién más quiere? Creo que Mario quiere. Sí. Sí, Mario, bienvenido. Hola, Damián, ¿cómo estás? Gracias. Hola, Mario. Yo quería hacerte una pregunta más referente a lo micro, digamos, no estoy pensando en el mundo en su totalidad, sino digamos, en el micromundo que nosotros habitamos. Y haciendo referencia fundamentalmente a la ritualidad judía, la pregunta concreta que yo te quiero hacer es si vos realmente pensás que esta pandemia nos va a dejar algo. Cuando todo esto pase, si nos va a dejar alguna lección. Y la pregunta que te hago, la hago en referencia, y me remito a, por ejemplo, cuando dentro, digamos, de la religión judía, nosotros celebramos el Yom Kippur, el Día del Perdón. Entonces estamos 10, 12 horas en el templo, rezando, haciendo pedidos de perdón, nos golpeamos el pecho y después, cuando eso pasa ese día, sentimos que hemos cumplido con un precepto, que es el pedido de perdón, y después volvemos a nuestra vida normal. Y la verdad que al día siguiente, a las 8 de la mañana, ya estamos pensando en nuestra vida y en nuestras obligaciones, y sentimos que hemos cumplido ya, y ya somos merecedores del perdón por haber estado esas 8 horas o 10 horas sentados en el templo, ayunando. Y desde ese punto de vista, me gustaría escuchar tu reflexión al respecto, ¿no? Es decir, ¿qué pensás vos? ¿Qué nos va a quedar después de este proceso, ¿no? Sí, yo creo un poco también algo de lo que decía Adri antes, que nosotros desde la fe no estamos asegurando que va a pasar esto o lo otro, sino que estamos justamente teniendo fe, teniendo esperanza en que podamos utilizar correctamente esta oportunidad que nos deja esta pandemia, que por supuesto no es nada buena la pandemia. Entonces, creo que tenemos la oportunidad de aprender algo. Si vamos a aprender o no, va a depender de nosotros. ¿Qué podemos aprender? Y creo que ahí también va a depender de diferentes enfoques, y seguramente diferentes personas podrán aprender cosas diferentes. Yo entiendo que en lo micro cada uno podrá aprender y generar algún mínimo cambio, y en lo macro podrán reunirse o podremos generar núcleos para generar algún tipo de cambio. Que siempre empieza en lo micro.
lo que vos decías del ritual, que en el momento lo hacemos muy convencidos y muy compenetrados, muy consustanciados y sentimos, pero a la semana la cotidianidad y la corriente nos llevó, es un poco lo que hablábamos antes con Pablo, ¿no? Esa tensión entre la idea abstracta, la emoción, el sentimiento y la práctica. Entonces, hay una idea de ayuno y hay un ayuno práctico. Nosotros intentamos orientarnos a un punto medio que tenga que ver con trabajar la idea y trabajar la práctica. La práctica nos sirve de plataforma para trabajar la idea, para cambiar algo. No, de nuevo, por ahí cuando uno es joven entiende que va a cambiar este año, va a cambiar todo, ¿no? Si el 1% de lo que nos prometemos el 1 de enero, 31 de diciembre o Rosh Hashanah, nuestro año nuevo judío, lo lleváramos a cabo, el mundo sería otro, nosotros seríamos otros. Pero después nos cuesta. Quizás se trata de bajar a una o dos cosas concretas. Bueno, con mi familia, cuánto me veía, cuánto me veo, qué quiero, con mi trabajo, qué vínculo tengo, con mi hobby, con mi tiempo no productivo para generar el sustento, qué otro tipo de productividad o de ocio me gustaría dedicar. Esas preguntas muy personales, muy de cada familia, ahora que está todo como retrotraído, es un buen momento para tomar una pequeña decisión, un pequeño cambio. Los grandes cambios duran 24 horas, como vos decías, Mario, después enseguida nos lleva puesta la cotidianidad. Pero sí, entiendo que va a depender de cada uno de nosotros qué lugar le vamos a dar. Como decía Pablo, quizás salgamos corriendo a hacer lo mismo que hacíamos antes y nada cambie. Pero es una oportunidad. Dentro de lo nefasto que es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Creo que ahí es donde la fe entra a jugar. La fe de que algo bueno podemos hacer. Si no, nos queda llorar. Bajar los brazos. Está muteado, Pablo. Está muteado, Pablo. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Gracias. Y hacemos la última pregunta, si les parece, con Celina. ¿Puede ser, Celina? Te vemos solamente los anteojos, te cuento. Y la frente. ¿Qué tal, Damián, Celina? Escúchame, tengo una gran duda en cuanto al cambio que pueda haber, porque me recuerda a los 40 años dando vuelta por el desierto, y cuando Moisés tardó un poco en bajar, ya tenían armado el becerro de oro. O sea que, ¿te das cuenta? Ya desde siempre tengo esa duda en cuanto al cambio de la humanidad. Hola, Celina, ¿cómo estás? Bueno, se junta con lo que decía antes Mario de el Día del Perdón en la tradición judía, que tiene que ver con justamente el perdón por ese becerro de oro, que recordamos rápidamente. El mito bíblico nos habla de Dios, hablando a los hijos de Israel, los 10 mandamientos, los primeros 2, yo soy tu Dios, no tendrás imágenes. Moisés se va al monte Sinaí para volver 40 días después con las tablas de la ley, pero ya estaban abajo haciendo una fiesta alrededor de un becerro de oro, idolatría. Ese perdón lo reciben en lo que después nosotros celebramos como el Día del Perdón. Y un poco acelera lo que hablábamos antes con Mario y lo que hablábamos antes con Pablo, que
esos relatos bíblicos nos hablan de nuestra naturaleza. Nos Eso. da miedo el desierto, la tierra prometida suena muy bien, pero yo me quiero quedar acá porque lo malo es conocido. Que las grandes promesas que nos hacemos y los grandes impulsos y los grandes cambios que vamos a hacer no duran como la dieta de los lunes, ¿no? O como el ahorro de la primera semana, no duran poco y después la costumbre, lo cotidiano, lo que ahora se llama la zona de confort, muchas veces nos arrolla. Creo que lejos de falsas promesas, por ahí también contestándote a vos, Celina, y a lo que decía antes Mario, y que nos sirve a todos, y les agradezco a ustedes por ayudarnos a pensarlo y recordarnos que el relato bíblico lo que nos dicen es: no se olviden nunca que somos seres humanos. Y los seres humanos intentamos la comodidad de lo conocido ante la promesa de lo bueno futuro si es desconocido. Le tememos a eso desconocido. No, como que no nos animamos. Y vivimos en una cultura que gira muy rápido, que nos embarulla mucho, que habla mucho y dice poco, que mejor no pensar. Y creo que es importante este tiempo de parar, de estar en casa, de hacer silencio, de escucharnos, de repensar todo desde otro lugar para decir: somos humanos, nos va a durar poco. ¿Qué podemos tomar, por pequeño que parezca, para hacer el gran cambio épico en lo privado, en lo público, en lo que cada uno decida, para que sí nos dure? El otro problema que tenemos, uno es ese, que queremos cambiar todo y nos dura muy poco. Entonces, una cosa es mirar en pequeño. Eso es más taoísta, Pablo, pero bueno, sirve también. El otro gran tema es que cuando pensamos, en general pensamos que los grandes cambios lo tienen que hacer otros y que nosotros no podemos hacer nada. Y es cierto que nosotros somos uno entre miles de millones en una vida entre miles de millones de años de historia. Y nuestro impacto es mínimo. Pero es que no hay nadie que viva 100.000 años y no hay nadie que sea el 20% de la humanidad. Siempre, todos, vamos a hacer ese único punto. El tema es, en lo individual y en lo colectivo, hacia dónde llevamos nuestro pequeñísimo granito de arena, ese pequeñísimo puntito. Todos sabemos tantos cuentos y metáforas de cómo la pequeña acción de uno multiplicada por muchos, si es bueno ayuda y si es malo destruye. Y desearnos que en estos tiempos, además de pensar y tomar buenas decisiones, podamos buscar ese centro para hacer esos cambios y que ellos no lo van a lograr porque, bueno, no sé, pero ¿qué yo puedo hacer? Dejemos a ellos tranquilos. Gracias, Damián. Gracias, Celina. Gracias. Bueno, Damián, ha llegado la hora de cerrar el ciclo. Yo te agradezco infinitamente. La verdad que ha sido súper enriquecedor. Yo la verdad que me gustaría, de mi parte, condensar. No sé si a lo mejor estoy resumiendo demasiado, ¿no? Haciendo un reduccionismo sobre todo lo que dijiste, y lo que yo me quedo en lo particular es animarme a experimentar la tierra prometida, ¿no? Como parte de mí. Así que, bueno, yo la verdad que te agradezco infinitamente, Damián. No sé si querés cerrar con algo. Después también te quería pedir... Agradecimiento, solo agradecerles a todos por el tiempo, por las preguntas, y agradecerte, Pablo, por la iniciativa, por convocarnos, por este espacio de reflexión compartida y conjunta, y bueno, a disposición siempre para seguir haciendo cosas.
¿Sabes qué, Damián? Si vos querés, en el chat sería interesante que coloques dónde se te puede contactar, o sea, si querés dejar la información, así ya todos pueden estar en contacto. Bueno, les dejo mi Facebook y mi mail, qué sé yo. Perfecto, la charla de hoy la vamos a dejar, ya está grabándose, así que la vamos a subir después yo te la comparto, Damián. Y bueno, y como siempre, los invito a todos a que cerremos con un minutito de silencio. Namaskar, gracias. Gracias a todos, Pablo, Damián, muy interesante. Gracias, Andrea. Gracias. Adri. Muchas gracias. Gracias, Pablito. Gracias, Damián. Gracias, Fabi.